Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Bienvenidos al Catálogo Divino. Hoy saborearás una historia de santidad y entrega con aroma de testimonio y fidelidad hasta el final. Cuando hay tragedias por accidentes o desastres naturales, una de las palabras que más se escucha es rescate. Rescatar significa liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia u opresión. Es sinónimo de salvar. Los santos son los más expertos rescatistas de almas que salvan a muchos de la perdición eterna. Para rescatar almas, los santos han usado la oración incesante, la penitencia, el ayuno y la caridad. A todo esto se suma la evangelización, las misiones, la catequesis, los escritos y las predicaciones. Todo ungido por la presencia del Espíritu Santo, que es un excelente abogado para salvarnos de tantos desastres espirituales. Hoy, 6 de diciembre, recordamos a algunos de estos rescatistas de almas que lo dieron todo por la gloria de Dios. Hacemos memoria de San Nicolás de Bari, obispo, Santa Acela, virgen, santos Dionisia de África y compañeros mártires. San Ovicio, militar y penitente. San Pedro Pascual, obispo religioso y mártir. San José Nguyen Sei Han, mártir. Y la beata Luisa María Frías Cañizares, virgen y mártir. Hoy nos trasladamos hasta la tierra de la paella y la horchata, Valencia, España, para conocer la historia de un hombre que se dedicó a rescatar fieles cristianos y al ser capturado él, se dio su rescate a otros para preservar su fe. Esta es la historia de San Pedro Pascual, presbítero y religioso mercedario. Pedro Pascual nació hacia el año 1227 en la ciudad de Valencia, en el seno de una familia mozárabe. Era una época en la que el país se hallaba bajo el influjo musulmán, y quienes abrazaban la fe cristiana sabían que su vida pendía siempre de un hilo. Sus progenitores le habían llamado Pedro, considerando que su nacimiento se debía a la mediación de Pedro Nolasco, al que se encomendaron viendo que no venían los hijos. Los progenitores de Pedro pasaban por alto el riesgo que corrían sus vidas y rescataban a cristianos esclavos, como hacían los mercedarios. Precisamente uno de ellos era un sacerdote versado en teología, doctor por la Universidad de París, al que encomendaron la educación de su hijo. Pedro se dedicaba a socorrer a cautivos enfermos, pidiendo limosna para ellos junto a otros jóvenes como él. Después de la entrada triunfal de Jaime I en la ciudad, el 9 de octubre de 1238, el adolescente Pedro Pascual formó su espíritu y enriqueció su mente asistiendo a la escuela de estudio de la propia Catedral de Valencia. Por su inteligencia superior, por sus dotes morales y por su inclinación al estado clerical, fue nombrado canónigo de gracia, sin ser sacerdote, cuando apenas contaba 20 años. Para perfeccionar sus estudios de filosofía y teología se trasladó a París, en cuya célebre universidad en los años 1246 a 1248 conoció y trató a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura, y obtuvo la borla de doctor en teología. Por indicación del prelado de la capital gala, que se admiró de sus muchas virtudes, predicó en toda la diócesis. Esta etapa de su vida en la ciudad del Sena fue teñida por el dolor de la pérdida de sus padres. Antes de regresar a Valencia, Pedro había determinado abrazarse a la pobreza. Con esa intención había dado poderes al fundador Nolasco para que entregase sus cuantiosos bienes a los cautivos, los huérfanos y los encarcelados. Al sentirse afín al carisma mercedario, se integró en la orden y profesó el año 1250 en el convento de Valencia, mostrando su fervor y espíritu penitencial.
Fue ordenado sacerdote y ejerció como profesor en Barcelona. Estuvo al frente de la cátedra de filosofía. Después se estableció en Zaragoza, ya que el rey Jaime I le encomendó la formación de su hijo, el infante don Sancho de Aragón. Cuando don Sancho se hizo mercedario, Pedro se dedicó a la predicación, rescate de cautivos y a la fundación de conventos, como los que estableció en Baeza, Jaén y Jerez de la Frontera. Después de un largo peregrinaje por toda España, estuvo en Roma, París y Lisboa. En 1262, Urbano IV lo designó obispo de Granada a petición de don Sancho, que era ya arzobispo de Toledo. Humildemente aceptó la misión, contrariándose a sí mismo, ya que no deseaba dignidad alguna, y allí fundó el convento de Santa Catalina. Señor, tú sabes que no quiero estos honores, pero que se haga tu santísima voluntad. Como la Virgen María te digo, hágase en mí según tu palabra. En 1275, tras los conflictos que se desataron en Granada, emprendió una peregrinación por distintos lugares de la geografía española, Francia y Portugal. Volvió a Granada y desde allí efectuó un viaje a Roma, siendo pontífice Nicolás IV, que se admiró, como todos los que iban conociendo a Pedro, de su ciencia y virtud. Tanto es así que lo designó legado suyo para Francia y España con la indicación de que predicase la cruzada. Se hallaba en Francia en 1294, cumpliendo con este cometido cuando fue elegido prelado de Jaén. A este sabio doctor mercedario le cabe el honor de haber defendido públicamente en París y en su escrito Vida de Lázaro la Inmaculada Concepción de la Virgen María antes que ningún teólogo de Occidente en 1295. El celo por la salvación de las almas devoraba al nuevo pastor de la diócesis de Jaén, y dadas las oportunas disposiciones concernientes al gobierno y administración de la diócesis, decidió realizar la visita pastoral a todas las parroquias. Visita de la que ya no regresó a la sede pontifical porque al volver contento y satisfecho de la misma, y cuando estaba cerca de la ciudad de Jaén, fue hecho prisionero en una emboscada que le habían preparado sarracenos de lugares limítrofes. Sin duda le precedía su vigorosa defensa de los cautivos a los que rescataba, y la instrucción y bautismo que impartía a los cristianos, así como su encendida predicación junto a sus dotes de pacificador. Tras su captura, Pedro fue recluido en la torre granadina del Carmen de los Mártires. Al saber la noticia, los fieles destinaron limosnas para rescatarlo, pero Pedro no las aceptó, sino que con ellas liberó a otros esclavos necesitados. En una ocasión, Cristo, en forma de niño, le ayudó a misa. Pedro preguntó al niño sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces le dijo el niño: La segunda persona soy yo, que te redimí, y tú con los niños que has rescatado, me has cautivado a mí. En las mazmorras de Granada, escribió varias obras para defender la fe católica contra los musulmanes y los judíos, y para mantener viva la esperanza de los cristianos que estaban cautivos junto a él. Sus trabajos suscitaron la ira de sus captores, que le condenaron a muerte por decapitación. Padeció un momento de terror, pero Cristo le consoló diciéndole: Pedro, no te asustes porque la naturaleza haga su oficio. Yo mismo estuve triste hasta la muerte la noche antes de mi pasión, y por tu amor padecí aquella amarga agonía. Inmediatamente cesaron los temores y al amanecer celebró el santo sacrificio de la misa. Apenas se había postrado en tierra para dar gracias cuando entraron los bárbaros y le cortaron la cabeza a golpe de cimitarra. Así consumó su sacrificio este gran santo el día 6 de diciembre de 1300, a los 73 años de edad. El proceso de beatificación de Pedro Pascual comienza en la diócesis de Jaén, España. El obispo de Jaén reconoce el culto inmemorial el 31 de marzo de 1655. Después, en Roma, el Papa Clemente X confirma la sentencia de culto inmemorial del obispo de Jaén y concedía los honores supremos de la canonización al mártir invicto de Jesucristo, San Pedro Pascual. Pidamos la intercesión de este mercedario, mártir y santo. Oh Señor, que en San Pedro Pascual
ferviente propugnador de la concepción inmaculada de María, diste a los cautivos cristianos un maestro y defensor heroico de su fe. Concédenos que, arraigados en tu palabra, nos demostremos verdaderos hijos de María Inmaculada y vivamos siempre la fe que florece en obras de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pedro Pascual es para los cristianos de hoy un ejemplo de cómo seguir a Jesús en un mundo y en un ambiente hostil a la fe. Hoy, aunque la fe no es perseguida de manera tan explícita, aunque todavía hay lugares en los que sí, lo que vemos comúnmente es que el ambiente es contrario. Ante ello podemos seguir el ejemplo de San Pedro Pascual, llenándonos de fortaleza en la oración, la Eucaristía y el amor a la Virgen como hizo él, llegando hasta la entrega máxima. San Pedro Pascual, Ruega por nosotros.